Bien, entonces, vamos a estar estudiando lo que es la cinemática. En cinemática, lo que vamos a estudiar de la naturaleza es el movimiento de los cuerpos, pero sin interesarnos por qué motivo esos cuerpos se están moviendo. ¿Sí? No nos interesan las causas que provocan esos movimientos. Vale recordar que para nosotros, esos cuerpos que estamos estudiando son siempre partículas, o sea que sus dimensiones son despreciables. O sea que voy a analizar de la misma forma un auto que una persona que un camión. Ahora, antes de empezar con el tema en sí, tenemos que tener bien en claro qué son las magnitudes vectoriales y qué son las magnitudes escalares. Lo que podemos decir es que una magnitud vectorial necesito sí o sí de un vector para poder expresarlo, ¿no? Si yo necesito sí o sí un vector, entonces decimos que esa magnitud es vectorial. ¿Por qué necesito un vector? Porque me interesa, además del valor de la magnitud, me interesa su dirección y me interesa su sentido. Y como ejemplos podemos mencionar la posición, la velocidad y la aceleración. ¿Por qué hablamos de la velocidad? Por ejemplo, uno puede preguntarse, ¿es lo mismo un auto que viaja de Buenos Aires a Mar del Plata a 100 kilómetros por hora que uno que viaja de Mar del Plata a Buenos Aires a 100 kilómetros por hora? Y si hiciéramos un dibujito, tendríamos, por ejemplo, Mar del Plata, ¿no? Los edificios, la playa, ¿no? Y un auto que va viajando por la ruta 2 hasta Buenos Aires, llega hasta el obelisco. Entonces, cuando el auto está acá, y supongamos que la ruta fuera derecha, ¿sí? Que no hay curvas, no hay nada, y viaja hacia allá con 100 kilómetros por hora, dijimos. Y después, está unos días, y vuelve para acá a 100 kilómetros también, ¿sí? Diríamos que esas velocidades no son iguales. No me puede decir, pero ¿cómo? Si se sigue moviendo a 100. Es cierto, se mueve a 100, ¿sí? O sea que una parte de esos vectores es igual. Pero, y recordamos que suponemos que la ruta es derecha, ¿no? La ruta sabemos que tiene curvas por todos lados, pero suponiendo una ruta derecha, inclusive, este, ¿sí? Se mueve con sentido Mar del Plata, Buenos Aires. Y este se mueve con sentido Buenos Aires, Mar del Plata. O sea que, sin saber nada de física, todos entendemos que el efecto que produce la velocidad azul es diferente al efecto que produce la velocidad roja, porque la velocidad azul me lleva desde Mar del Plata hasta Buenos Aires y la velocidad roja me lleva desde Buenos Aires hasta Mar del Plata. O sea que, aunque los dos sean de 100 kilómetros por hora, las dos velocidades son diferentes porque tienen un efecto diferente. Bien, en este caso, tienen un sentido diferente. Por eso es que cuando hablamos de vectores, lo que nos interesa a nosotros, ¿sí? Cuando hablamos de un vector, en definitiva un vector es una flecha, ¿está bien? Es un elemento matemático, bueno, para nosotros es una flechita. Entonces, esa flechita tiene tres componentes o tres elementos importantes. Hay uno más al cual no le vamos a dar importancia para nosotros porque no nos influye. Lo que tiene que ver con la inclinación de la flechita, ¿sí? Que es la dirección. ¿Sí? Esto, por favor, anótenlo, porque es muy importante.
dirección es lo que tiene que ver con la inclinación. Vamos a poner un igual, aunque no es estrictamente igual, pero me interesa que en su cabeza, inmediatamente cuando hablamos de dirección, piensen en la inclinación de la flecha. El sentido está dado por la puntita esta, ¿sí? El sentido es hacia dónde apunta. Y el módulo es la longitud del vector, ¿sí? Entonces el módulo. O sea que diríamos que las velocidades del ejemplo anterior, la de Mar del Plata a Buenos Aires y Buenos Aires a Mar del Plata, tienen igual dirección. Recordemos que suponemos nuestra ruta perfectamente recta. Igual módulo, porque los dos son de 100 km por hora, pero sentidos opuestos. ¿Sí? Entonces, al tener un solo elemento diferente, los vectores son diferentes. ¿Sí? O sea, con un solo elemento que sea distinto, ya estamos hablando de dos vectores distintos. Distinto es lo que pasa con las magnitudes escalares. ¿Sí? En el caso de las magnitudes escalares, es suficiente, ¿sí? Es suficiente con indicar el valor del módulo, digamos. ¿Sí? O sea, dando solo el numerito, ya está. ¿Qué ejemplo de esto puedo dar? El tiempo, la temperatura, la masa. ¿Bien? Son todas características que no importa, digamos, cómo o hacia dónde las mida. Yo si me mido con un termómetro, mi temperatura me va a decir, bueno, tenés 36 grados, 35 y pico, 34, 37, lo que sea, ¿sí? O la hora que transcurre de acá para acá o de acá para acá es lo mismo, sigue siendo una hora, ¿sí? O 2 horas, o 3 horas, o 4. ¿Bien? O sea que estos, simplemente con indicarlos, ya es suficiente, ¿sí? Esa es la diferencia entonces entre una magnitud vectorial y una magnitud escalar. En las vectoriales las tengo que indicar con un vector porque es importante la dirección y también el sentido y el módulo. No es solamente una cuestión de cuánto vale en números en sí esa magnitud vectorial. Muy bien. Lo otro que... Esperen que voy a agarrar y voy a hacer un poquito más grande esta letra. Muy bien. Otro concepto que es importante, antes de empezar a hablar de las cosas que tenemos, es el de un sistema de referencias. Bien, ¿por qué es importante el sistema de referencias? Porque yo tengo que indicar, cuando voy a medir cosas, respecto de dónde estoy midiendo. ¿Sí? En todos los problemas que nosotros hagamos de cinemática y después de dinámica, siempre voy a tener que indicar desde dónde estoy midiendo. ¿Sí? O sea, debo indicar desde dónde estoy midiendo, qué considero positivo y qué considero negativo. Todo esto va a ir tomando forma cuando hagamos los ejercicios, ¿sí? Ahora, ¿por qué tengo que indicar esto? Porque no es lo mismo que yo diga, o sea, ustedes me preguntan, profe, ¿usted dónde está? Y yo les digo, mira, estoy a 2 metros. Entonces, la pregunta que automáticamente
ustedes me harían, o yo les pregunto a ustedes lo mismo, me dicen, no, yo estoy a 3 metros. Entonces, lo primero que me vas a preguntar, ¿qué es? ¿De dónde? ¿No? Ahora, si yo digo, estoy a 2 metros, no es lo mismo que yo digo, estoy a 2 metros de la pared, vamos a ponerle oeste de la cocina. Ya estoy empezando a indicar algunos datos más. Entonces después yo podría ser cada vez más preciso, decirte en dónde está mi casa, decirte que vivo en Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires, en Argentina, en el planeta Tierra, lo que sea. Pero en definitiva, todo lo que estoy indicando ahí son referencias, ¿sí? Y uno continuamente usa referencias. Lo que pasa es que, bueno, no las va aclarando todo el tiempo, ¿no? Está diciendo, estoy de tal lado, de tal otro. Pero continuamente utilizamos referencias. Siempre ustedes cuando hablan de algo, eh, hablan de alguna referencia. Por ahí te preguntan, ¿dónde vivís? Capaz que alguien que ni conoce o que conoce un poquito Mar del Plata, y vos le decís, y mira, para que te des una idea, estoy a 30 cuadras del centro, 40 cuadras del centro, para el lado del puerto, o para el lado del Gaucho, o para el lado de Camet, ¿sí? Entonces, de esa forma, lo que estamos haciendo inconscientemente es dar una referencia. Bueno, en los problemas que vamos a plantear nosotros, siempre vamos a indicar un sistema de referencias, ¿sí? Utilizando un elemento matemático, que es un eje cartesiano, ¿sí? Un eje XY, pero en definitiva vamos a estar utilizando siempre sistemas de referencias. Así que en todos los problemas que hagamos, tiene que haber un sistema de referencias.